Bien, estamos aquí para platicar en relación a la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en relación a la justicia familiar. Algunos temas pues son novedosos, otros ya los conocemos, atendiendo que ya tenemos el principio de oralidad actualmente en la legislación que estamos practicando, la legislación vigente, y también pues no es tan novedoso ahora sí el sistema oral, porque ya lo tenemos practicado, los que tenemos pues ya adscritos a juzgados orales familiares, como es el caso de nosotros. Y en este caso pues el juicio oral familiar está contemplado pues en una etapa postulatoria, la preliminar y la de juicio. Sí, efectivamente es una situación novedosa en el Código Nacional en cuanto a la oralidad, pero probablemente sea más novedoso para los que manejan la materia civil. En esta etapa que nos toca vivir ahora, precisamente goza de los mismos requisitos que actualmente tenemos, ¿no? Es la presentación de una demanda. Aquí la cuestión es que la demanda que es escrita también ahora va a ser por comparecencia, que es una de las cosas novedosas en nuestro Código Nacional. Sí, le digo, son cuestiones novedosas, no importa que ya tenemos conocimiento de esa oralidad, para nosotros también vienen varios cambios que tenemos que ajustarnos a ese nuevo sistema, a ese nuevo ordenamiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí, más que nada que lo que se buscó o se pretende es que sea un código nacional para toda la República, donde se busca pues que ya haya, que se depure el procedimiento, que sea más sencillo y que sea pronta la justicia para los justiciables. Sí, es un ordenamiento legal totalmente protector de los derechos fundamentales. Entonces uno como juzgador tenemos la obligación, ahora sí, de prepararnos, actualizarnos en este nuevo código para en el momento ayudar al justiciable, a los representantes mandatarios judiciales a lograr esa buena justicia que se merecen ahora sí la sociedad. Sí, este juicio inicia igual que el que tenemos actualmente, con algunas novedades, ¿no? Empezando por la demanda, que debe cumplir con los mismos requisitos que establece el Código Nacional. Sí, una novedad que tenemos aquí es que esas demandas pueden ser escritas o por comparecencia. Entonces es una novedad que tenemos, que cualquier persona puede llegar a un tribunal y vengo a solicitar un reclamo de alimentos, y solamente así, y uno tendrá la obligación de tomar en cuenta esas manifestaciones y adecuarlas a los requisitos. Y pues no sería tan novedoso, porque también hay que tomar en cuenta que el Código Familiar del Estado de Michoacán ya contempla esta comparecencia, tratándose de alimentos o de alguna medida cautelar que pueden comparecer ante la oficialía de partes, y esa la turna a un juzgado y ya se le da el seguimiento. Otro tema que quiero comentarles y se me hace en relación a los días hábiles. Entonces, el código nos señala que aquí en el Código Nacional, que en general los días hábiles son de lunes a viernes, del horario de 7 a 7, y a excepción de los días festivos o cualquiera día que se decrete inhábil, pero en materia familiar todos los días serán hábiles, sobre todo tratándose de alimentos, tratándose de violencia familiar. Entonces los juzgados familiares vamos a estar siempre trabajando. Considero, ahora sí depende de lo que implemente el Consejo del Poder Judicial, que deberán haber juzgados de guardia en cada distrito. Tomar aquellas medidas para que haya un turno. Sí, así es, o sea, yo digo, para llevar el orden, pues, un juzgado, y no dejar pues al escribiente, al secretario, debemos estar los jueces atendiendo el principio de inmediación. Así es.
Como ya se dijo, pues son los 365 días del año hábiles para un juzgado familiar, lo cual implica que pues va a ser un poquito trabajar en eso el tribunal. Sí, exactamente. Es una situación que va a obligar a reorganizarnos de manera diferente, pero también hay que destacar algo que me parece importante, o sea, no porque se estén de guardia se van a resolver todas las cuestiones de fondo de los asuntos, sino aquellas que realmente ameriten una intervención inmediata, sobre todo aquello que tiene que ver con las medidas de protección. Así es, aunque aquí el artículo que hacía referencia, que es el 150, dice todas las controversias. Entonces, si ponen todas, pues todas es todas. Entonces, aquí es cuestión ya de adecuarnos o adaptarnos, y como efectivamente lo dices, pues sí, ahora sí lo de urgencia podría ser, para no estar ahí resolver pues un divorcio que pues no es una necesidad apremiante. Y otro dato que quiero comentarles, pues esas demandas, ya sea escritas o por comparecencias, pues deben ser ante el juez competente. Un cambio que viene a hacer en este nuevo código, pues ha habido algunos en relación a los niñas, niños y adolescentes, pues es el domicilio, que es como lo manejamos actualmente. En el divorcio, ¿cómo lo tenemos? Actualmente lo tenemos del domicilio del demandante. Sin embargo, en este nuevo código ya establece, o hace un retroceso, pues diría yo, porque establece el domicilio conyugal como el último lugar, pues para que el juez de ese lugar conozca del asunto que se le plantea en el caso del divorcio. También da la pauta a que sean las propias partes que determinen en un momento dado qué juzgado puede ser o qué distrito pudiera conocer eso. Sí, así es, pueden convenir. Ahora sí, la competencia, atendiendo sus intereses personales. Y pues ya una vez entablada esa demanda, donde deberán pronunciarse, ofrecerse todas las pruebas que se crean convenientes para acreditar, ahora sí, la reclamación que se están haciendo, que deberán enunciarse y relacionarse. Sí, las pruebas que van a enunciarse en una demanda tienen que ver con la relación de hechos, que es propiamente para acreditar esas circunstancias, o en las defensas que en su momento hiciera la parte contraria. Sí, es una etapa importante también, porque eso va a permitir depurar el procedimiento precisamente en la audiencia preliminar. Uh-huh. Sí, y pues también en el auto que admite la demanda deberán fijarse las medidas provisionales que soliciten las partes o las que el juez considere conducentes, atendiendo el principio de la oficiosidad, que tenemos esa obligación de atender sobre todo los grupos vulnerables. Así es. Sí, son las mismas medidas que actualmente tenemos actualmente, ¿no? Como es la separación de personas, la restitución de niños, niñas y adolescentes, lo que tiene que ver con violencia familiar, y con todas aquellas disposiciones que están inmersas en otras leyes para proteger de manera inmediata alguna situación y evitar o romper con los círculos de violencia, como lo maneja. Sí, también me gustaría hacer un acentuar que ahora en ese ofrecimiento de pruebas, tal como están en el Código Nacional, ya no está la prueba confesional. Ahora se llama declaración de parte propia o declaración de parte contraria. Sí, y que da la pauta que las preguntas que se le van a formular, ya sea al actor o ya sea al demandado, son de manera abierta. Así es. Y pues ya todas esas pruebas que ofrezcan, también como medida provisional, hay un artículo, el 668, que refiere que se podrá el desahogo de prueba anticipada. En este caso, pues es para el caso de que exista peligro de que alguna persona se ausente del lugar, un objeto se oculte. Entonces es importante en algunos casos de que alguna persona que quieren que sea testigo va a salir del país, entonces las partes pueden ofrecer esa prueba anticipada, y así ya
Sí, que se adelantarse desahogue. pues a cualquier Así es, situación que ajá. impida el normal cauce del procedimiento. Y pues sí, ahora sí, como lo tenemos actualmente, pues si se admite, todo se cumplen los requisitos, pues se emplaza al demandado, contesta la demanda, puede promover la reconvención y así las vistas correspondientes. Siempre, en cualquier momento, nosotros como jueces tenemos ahora sí, pues considero una obligación, no sé qué piensen ustedes, de invitar a las partes, insistir, conminarles, exhortarlos, de que lleguen a un acuerdo o convenio para que hagan este uso del Centro de Justicia Alternativa, que actualmente pues ya lo tenemos y es necesario para que así resuelvan el conflicto, la controversia de las partes. Sí, es importante esto porque da la pauta o la facilidad a las partes para que pongan fin a la controversia o incluso pues quitar algunas pretensiones que puedan arreglar y que no formen ya parte de esa litis. Sí, aquí quiero hacer una precisión. No obstante que antes de la audiencia preliminar no señala la posibilidad de que tengan acceso las partes a los mecanismos alternativos de solución de controversias, es un derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional y puede hacerse en cualquier momento hasta antes que se dicte la sentencia. Tan es así que la audiencia preliminar lo prevé, sí, en la primera fase ante el secretario. En la primera y en la segunda fase, que enseguida vamos a hablar de eso. Sí, luego yo insisto, desde que inicia, desde que presentan la demanda, ahora sí hay que hacerles saber que existe ese Centro de Justicia Alternativa para que logren ese convenio y pues se prosiga. Y pues ya una vez dando esas contestaciones, pues tenemos que se fijará fecha para la audiencia preliminar. Sí, en la audiencia preliminar se va a señalar el auto donde se señala un día que será dentro de los 15 días siguientes. Esta audiencia preliminar tiene una característica, que es una junta, se compone de dos fases. Sería la junta anticipada y la audiencia que es ya con el juez y el secretario y en una sala de oralidad. En la junta anticipada, esta va a ser ante el secretario únicamente. Esta no se va a grabar, únicamente se va a levantar un acta mínima. En él va con el secretario a hacer un intercambio de la información, como pudiera ser también de las pruebas. Va a haber una formular propuestas de convenio para que las partes puedan llegar a algún acuerdo. Pudiera ser que en esta invitación a que formulen un convenio, las partes decidan irse a un divorcio bilateral, que vendría a ser el divorcio voluntario que actualmente estamos resolviendo los juzgados. De ser así, el secretario dará cuenta inmediato al juez para que, como la audiencia anticipada, la junta anticipada, como la audiencia ya ante juez y secretario en la sala de oralidad, son de manera simultánea, esto es de que no se van a interrumpir. Sí, aquí quiero hacer una acentuar acotación de que la audiencia preliminar se fijará una hora para las dos fases, la misma hora, iniciando con la primera fase, terminando la primera fase, pues ya se va a continuar con la segunda fase, para hacer ese caso. Y aquí puntualizando que en esa primera fase del artículo 672, si se está reclamando el divorcio, las partes están de acuerdo en cambiar la vía, como referías, o sea, encauzarla al divorcio bilateral, que es un trámite especial, y pues se debe elaborar ese convenio donde estén de acuerdo, y allí en ese momento se dará cuenta inmediatamente y se fijará se celebrará la única audiencia que prevé el divorcio bilateral y se resolverá. Sí, de cumplirse con el convenio, con las exigencias
se aprueba se eleva a la categoría de cosa juzgada, se decreta la disolución del vínculo matrimonial y ya queda el asunto concluido. Pero pudiera ser que no llegaran a ningún acuerdo o que llegaran a algún acuerdo donde nada más hubiera solución parcial a las pretensiones de las partes. Entonces se va a continuar con esta junta anticipada, donde se van a proponer acuerdos probatorios, donde se va a delimitar aquellas pruebas que ya no tengan necesidad de desahogarse, o pudiera ser que se incluyan algunas otras. Bien. Yo quisiera aquí abordar algo importante también que se trasciende ahí, sí. La aportación de otras pruebas. Actualmente tenemos en nuestra legislación familiar 3 posibilidades nada más del ofrecimiento de pruebas, que son la demanda, contestación y desahogo de vista. En este código ya establece esa nueva posibilidad de aportar pruebas incluso en la etapa preliminar, en esa fase. ¿O no es así? Sí. Quiero pensar que son circunstancias que pueden cambiar en un procedimiento. Digamos, comparece, es un trámite de divorcio donde hay hijos infantes. En el curso de este trámite adquieren la mayoría de edad. Esto que va a implicar que ya hay que llamarlos a juicio a estos para que estos jóvenes. Porque ahora sí, entendiéndose que con la mayoría de edad se acaba la pérdida de la patria potestad, de la representación la de los representación padres. Y ya iniciaría su propia representación jurídica ante el tribunal, si acepta ahora sí continuar con ese trámite de alimentos para su persona, pues ya se deberán exigir otros medios de prueba. Sí, claro, que tengan que ver con las exigencias de esta persona, tomando en consideración que la materia familiar ahora sí ya se establece de manera expresa que es de litis abierta. ¿Y qué significaría la litis abierta, licenciada? Sí, la litis abierta se entiende que no nada más se debe de sujetar a las pruebas, a las reclamaciones realizadas en la demanda o en la contestación de demanda o en la reconvención, sino que implica que se deben analizar todos los hechos con posterioridad para adecuarlos. Si se advierte alguna otra circunstancia, pues ahí ya nace esa otra reclamación, como es el caso que comentaba aquí el compañero, a alguien que adquiere la mayoría de edad y es una nueva reclamación que se está haciendo para su persona. Bien. Entonces, ya abarqué lo que es la junta anticipada. Inmediatamente el secretario va a dar cuenta al titular del juzgado sobre el resultado de esta junta anticipada, donde ya se va a acudir a la sala de oralidad, donde ya se van a seguir las fases de la audiencia preliminar, como sería la fijación de la litis, que va a ser en el momento en que se precisen aquellas prestaciones que se están reclamando, como también las contestaciones que haya dado la otra parte. Tenemos también aquí que se va a depurar el procedimiento, esto es ver qué cuestiones hay que resolver, digamos, una cuestión procesal de personería o la representación de las partes. De igual manera, de haber el convenio, se va a revisar y sería aprobarlo, de verlo. Va a haber también una revisión sobre los hechos controvertidos y incluso de aquellas pruebas que se insistan o que en un momento dado dejen de ser necesarias para el procedimiento. De igual manera, se va a pronunciar el juez sobre la admisión y la preparación de las pruebas. Al momento de admitirse, en qué forma se van a desahogar. Si hay alguna pericial, se va a designar a un perito, se le va a notificar para la aceptación del cargo. Si se piden algunos informes que se requieran para el momento de resolver una cuestión económica, se van a pedir informes a ciertas dependencias. Estos informes quedan a disposición de las partes para que hagan el trámite correspondiente. Debe entenderse también que las partes están obligadas a preparar aquellas pruebas que hayan ofrecido y que se hayan admitido, con el apercibimiento que de no hacerlo, estas pruebas se van a declarar desiertas. Y
se procederá a la revisión oficiosa de las medidas cautelares que en un momento dado se hayan pronunciado, o incluso alguna medida que en ese momento alguna de las partes solicite. Pudiera ser una de ellas el que se fije una pensión alimenticia es una provisional. cuestión que ya la tenemos implementada, entonces la revisión de medidas en la audiencia preliminar ya la tenemos implementada, por lo que podemos adecuarla y adaptarla ahora sí al nuevo Código Nacional, esa revisión de medidas como son la fijación de alimentos provisionales, alguna orden de protección. Así es. Y hecho lo anterior, pues ya se señalaría día y hora para la audiencia de juicio, que va a ser dentro de los siguientes 40 días hábiles, de lo cual... Si esta audiencia de juicio, si así efectivamente es dentro de los 40 días. Sí, nada más una cuestión aquí quiero que quede, que tengamos entendido, ¿no? Y resaltar sobre todo la situación esta de la audiencia preliminar. En la segunda fase es prácticamente lo que tenemos actualmente. Lo único que sí resalta más es esa segunda fase, si no me equivoco, en la que se depura el procedimiento, en donde en esa fase se revisan las excepciones dilatorias sobre todo y resolverlas en ese momento. Es una situación reciente, no la tenemos en el código actual, entonces me parece importante. Sí, es importante ahora sí, pues la importancia en nosotros en actualizarnos y capacitarnos y conocer estas circunstancias que se nos van a presentar en el momento de aplicarlo. Sí, definitivamente, como en el caso del juicio, la audiencia de juicio, hay conceptos que se manejan de manera diferente, que son propias de la materia penal. Por ejemplo, los alegatos de apertura, que no los teníamos en el código actual, o no los tenemos en el código actual, y que tienen como finalidad la exposición de las teorías del caso. La teoría del caso, aquí quiero recalcar en esa teoría del caso, como refieres, Héctor, que pues nosotros no la conocíamos, nada más el nuevo sistema penal. Ahora sí son los que decían que la teoría del caso y la presentación y no sé qué más. Entonces yo considero 3 elementos importantes aquí, es el fáctico, el normativo y el probatorio. Esto es, el fáctico, pues la relación de los hechos, de las reclamaciones que se están haciendo. El normativo, pues es el análisis de la norma que debe configurarse con esas reclamaciones. Y pues el probatorio, ¿qué pruebas tengo para acreditar mis reclamaciones? Así es, sí, se trata de dos, la etapa de alegatos de apertura es la presituacional, es donde va a establecer el postulante un diagnóstico de lo que pretende, ¿no? Quiero probar esta acción y lo voy a hacer con estos elementos de prueba. Sí, y enseguida pues está el desahogo de las pruebas, que deberán ser en el orden en el que se acordaron en la audiencia preliminar, que es otra de las etapas que ahora se precisa, ¿no? Tal vez lo estamos haciendo ya normalmente nosotros en sí, y en el Código Nacional está más especificado cómo será el desahogo de la declaración de parte contraria, la declaración de testigos. Ahora también ahí en el desahogo de pruebas está la prueba de informes, que antes un informe nosotros lo teníamos como una documental privada o pública, dependía de donde viniera, ahora sí está señalada como como informes. Sí, así es. Bueno, ya una vez concluido ese desahogo de pruebas, lo que procede es los alegatos de cierre, otro concepto novedoso también en nuestro juicio familiar. Y esos alegatos de cierre pues son 10 minutos que se le conceden a cada una de las partes para que estos hagan su etapa de exposición en relación a la más bien la evaluación que ellos van a hacer, que tienen que hacer como conclusión de que se probó su acción y con qué elementos de prueba. Eso tiene como significación pues que el juez tenga un conocimiento más claro de cuáles son y cómo están planteados la teoría del caso, ahora sí hablando ya en términos del Código Nacional, y darse una idea diferente, ¿no? del proceso. Sí, así es. Ahora sí el desahogo de esa audiencia de juicio pues nos trae muchas novedades a como la tenemos actualmente. Sí, por ejemplo, al momento ya de dictado de la sentencia, una vez que ya concluye esta etapa de alegatos de cierre, pues tiene, como ahora también tendríamos que estarlo haciendo ya, que las sentencias sean con un lenguaje claro,
sencillo y breve, ¿sí? Con la finalidad que lo entiendan con mayor facilidad, no solo los abogados postulantes, ¿no? Sino las personas, los litigantes materialmente hablando, ¿sí? Que sea un lenguaje que ellos puedan entender y evitar... Sí, aquí pues yo digo que sobre todo el justiciable. Claro. La parte directa que lo entienda. Sí, pues para ellos va dirigido, ¿no? Finalmente la sentencia, ¿sí? Destacan aquí algunas situaciones que me parecen novedosas, como por ejemplo que se le tiene que informar a la parte el derecho que tiene para apelar y que en la apelación no hay reenvío, es decir, que el Tribunal de Segunda Instancia, con plenitud de jurisdicción, deberá resolver. Otra situación también que destaca es que cuando se involucran derechos de niños, niñas y adolescentes, el juez tiene que dictar también una sentencia de fácil lectura. Sí, en este sentido, no sé, sí, más que nada lo que se busca es que sea una sentencia sencilla, que deje a un lado los tecnicismos jurídicos, así como conceptos abstractos, que estén al alcance de esta lectura a toda persona, no propiamente a los involucrados en un litigio que son los abogados, sino son las partes directas o los familiares, otros que tengan acceso a esa resolución y les sea fácil de entender, pero desde luego esta sentencia no debe de dejar a un lado lo que debe de llevar toda sentencia, que es la fundamentación, la exhaustividad, de una manera que no se pierda. Sí, efectivamente. Estas sentencias deben dictarse, se supondría que en el mismo momento, una vez que concluye la audiencia de juicio. En este caso, el Código Nacional hace ciertas precisiones, ¿no? Que el juez puede tomar en ese momento un receso durante el día y poder emitir su fallo. Quiero entenderlo también que emitiendo el fallo puede después aportar la versión escrita de la sentencia, pero dentro de 3 días. Y excepcionalmente puede también incluso ocupar 15 días posteriores a la explicación de la sentencia para cuando aquellos asuntos que requieran un análisis más profundo, más exhaustivo, o el volumen de las pruebas, pues así lo ameriten para hacerle esa explicación. Aquí la salvedad es que dice que una vez que explique la sentencia, o se emita la sentencia escrita, si fueran las partes, se la explicará de manera breve, como actualmente también lo tenemos. Al día siguiente, si no van las partes, va a tener que notificarles por los medios electrónicos que se tengan en el tribunal para que tengan conocimiento de ese fallo. Aquí quiero entender, no sé si mal yo, pero tendrán que hacerse las notificaciones en su mayoría de manera electrónica. Sí, esa es una novedad también implementada en el Código Nacional, la forma en que se van a hacer las notificaciones, que es electrónica y entre otras características que nos señala. Pero bueno, eso sería otro tema que claro, nunca acabaríamos, y considero que a grandes rasgos es el trámite de un juicio oral familiar, lo que platicamos, lo que conversamos, y pues ahora sí es despertar nuestro interés en seguirnos actualizando y capacitando en este nuevo Código Nacional. Bien, pues si no tienen otro tema que hablar, y como decía, pues es de sentarnos muchas veces, sí, y que nunca vamos a terminar, y más que nada hasta que no estemos en práctica nos van a salir más dudas. Es el inicio de varios conversatorios o de varios análisis para que vayamos entendiendo este nuevo código, y ya una vez que se vaya a implementar, que esté implementado, pues vendrá el trabajo bueno. Así es. Pues fue provechoso platicar con ustedes, y que sea una primera vez para iniciar. Que no sea la primera vez. Así es. Bien. Única. Sí, pues estamos. Pues gracias compañeros. Gracias.